a la gente qué va a hacer con esos recursos, dónde va a invertir, dónde o de qué manera va a constituir su fondo de inversión. No lo hace. Toma sus propias decisiones conforme al nivel de riesgo que éste vea por conveniente. Entonces, ahí tampoco existe un proceso de consulta respecto a cuál va a ser el destino de los recursos. Entonces, esas son, en este caso, la aplicación de la denominada intermediación indirecta para nuestro país. En la intermediación directa, donde sí hay procesos de consulta sobre el destino que va a tener sus recursos, ahí entramos básicamente de lleno a lo que son las operaciones de compra y venta de títulos valores, a las operaciones que se hacen en los mercados de valores y los mercados fuera de la bolsa. Entonces, inicialmente acá ya vamos a hacer mención a dos tipos de mercados que llamamos el mercado primario y el mercado secundario en el ámbito de los mercados de valores. Y vamos a decir que el denominado mercado primario son mercados de valores donde se compran títulos valores, donde se compran activos financieros, los mismos que son objeto de venta por primera vez. Entonces, en un mercado primario, cada vez que hay un título valor y se lo oferta en el mercado, por primera vez nos encontramos en un mercado primario. ¿Y qué tiene de particular que se la venta por primera vez? Lo específico es que cuando se vende un título por primera vez, quien fija el precio es la entidad emisora. Esa es la particularidad del mercado primario, que el precio de ese activo financiero, que el precio de ese título valor, está determinado por la entidad que ofrece, que emite ese título valor. Es decir, que el mercado no fija el precio, lo fija el emisor. En cambio, cuando hablamos de un mercado secundario, es el mercado quien determina el precio del título valor. Ya no el emisor, sino el mercado. Entonces, el ejemplo que es típico que siempre me gusta tocar en este parte es, pensemos en un mercado de vehículos. Cuando hablamos de un mercado primario, significa cuando el vehículo es vendido 0 kilómetros. ¿Quién fija el precio de ese vehículo 0 kilómetro? No es el mercado, lo fija el importador, el distribuidor autorizado de la marca en el país. Entonces, no sé, pues si Suzuki quiere vender un determinado modelo a un precio, dice, y hace su propaganda, su publicidad y dice, vendemos este vehículo con estas características y este es el precio. Ya la gente verá si lo compra o no lo compra y es su problema. Pero quien ha fijado el precio no es el mercado, lo ha fijado el distribuidor. Ese es el mercado primario. Pero si ustedes ese vehículo, después que ha sido objeto de compra por primera vez, lo quieren vender nuevamente por una segunda, tercera, cuarta vez, pues irán al mercado secundario, que en este caso será el mercado de vehículos usados, será en El Alto, será en Villa San Antonio, no sé, en el lugar donde se encuentre la gente a vender sus vehículos, en el Facebook o en cualquier página web, ahí ofrecerán los vehículos de segunda mano. ¿Quién fija el precio en esa instancia? Es el mercado. Obviamente el oferente va a querer
su vehículo vender al precio más alto y el que venga a comprar va a querer comprar el vehículo al precio más bajo y en algún punto se pondrán de acuerdo ambos y procederá a hacer la transacción. Pero lo que queda claro es que ahí son las fuerzas del mercado, de la oferta y la demanda, quien determinará el precio. El importador en ese momento no tiene ya nada que hablar, no tiene de ninguna manera un proceso donde el oferente y el demandante consultan nuevamente a Suzuki si está de acuerdo con el precio. Suzuki va a decir, no sé, eso ya no es mi problema, ustedes arréglense. Entonces, esa es la diferencia entre lo que llamamos mercado primario y mercado secundario. En el mercado primario se van a ir a vender títulos valores por primera vez, tanto en el mercado de valores, en la bolsa de valores, como fuera de la bolsa. O sea, va a haber operaciones dentro de la bolsa y fuera de la bolsa, que se llaman también las operaciones extrabursátiles. O bursátiles cuando también hacemos la compra y venta del título valor dentro del mercado de valores. Y si hacemos la compra dentro del mercado de valores, pues nos sujetamos a procedimientos, reglas y protocolos que están determinados por la bolsa. Operaciones fuera de la bolsa, operaciones extrabursátiles, no significa que estemos comprando y vendiendo títulos valores que no sean legales, que no estén normados. Hay un procedimiento que lo vamos a explicar con más lujo de detalles a posterior, de que un título valor al momento de ser emitido tiene que pasar por un procedimiento que en este caso en el país se llama ASFI. Ese procedimiento que da la ASFI autoriza y aprueba la emisión de un conjunto de títulos valores que alguna entidad o alguna empresa esté interesada en hacer. No se pueden vender de manera arbitraria títulos valores que no estén autorizados. Una vez que están autorizados y aprobados determinadas emisiones, eso sí, es posible vender tanto dentro del mercado como fuera del mercado de valores boliviano, esos títulos valores, ¿no? Porque existe una comisión que cobra el mercado de valores cuando se practica la compra y venta dentro del mercado. Que esa comisión no se la aplica cuando las operaciones se las hacen directamente entre el oferente y demandante en una oficina, en una mesa de reunión, en un café donde se acuerdan entre oferentes y demandantes a cuánto comprar y vender, ¿no? Pero todavía no vamos a entrar a esas particularidades, nos quedemos con el ejemplo de que en el caso de una intermediación indirecta, donde las entidades financieras obran, trabajan en base a decisiones y consultas que se tienen que hacer con los dueños del dinero, se procede a comprar o vender títulos, valores, activos financieros, producto de la decisión asumida y consultada. No se toman decisiones autónomas por parte de las entidades financieras. Hasta acá. Preguntas, aclaraciones que quieran. ¿Vamos bien? Sí, ya. Ok, gracias, Carla. Cuando una empresa necesita dinero, ¿de dónde saca, chicos? ¿Cuáles son sus fuentes de dinero de una empresa? Eh, ¿Puede tener dos, licenciado? ¿Podría ser Ya. de terceros y propio? Ajá. ¿Cómo serían las de terceros? ¿Podría ser bancos, Ujú. instituciones financieras, instituciones financieras? Ya. ¿Y la otra? Una muchacha. Perdón, Germán, ¿qué decías?
Aporte propio de los socios. Ok, si traemos a la mente un balance general, sabemos que el balance general tiene tres áreas, ¿no? El activo, pasivo y el patrimonio neto. Nos quedamos con la parte derecha, que sería el pasivo y el patrimonio neto. El pasivo son deudas con terceros. Y el patrimonio neto es la plata propia que tiene la empresa. Estas dos áreas que están constituidas por pasivos y patrimonio neto son justamente las áreas donde nos muestran las fuentes de financiamiento que tiene una empresa. ¿De dónde puede sacar plata una empresa? ¿De dónde puede encontrar recursos financieros una empresa? Y lo decía bien el compañero al decirnos, puede prestarse. Esa es la opción más tradicional, más usual de conseguir una empresa dinero, prestándose. ¿Y de quién puede prestarse? Puede prestarse de proveedores, pero no le van a prestar dinero, le van a prestar mercadería, ¿no? Entonces le van a generar préstamos en bienes. Pero si quisiera dinero como tal, tendría que acudir a entidades financieras para que le otorguen un préstamo donde hay un flujo de dinero, de billetes y monedas que le van a dar a la empresa para que la empresa vea dónde los utiliza. Pero ahí estamos hablando en ese caso de créditos, ¿no? Otorgan líneas de crédito que obviamente tienen una tasa de interés, pero que igual constituyen una fuente de financiamiento para la empresa. Pero parte de esas fuentes de terceros, la empresa tiene la posibilidad de poder emitir títulos valores, es decir, estos papeles que tienen un valor comercial, que son los valores realizables o los títulos valores, y venderlos en los mercados de valores, ¿no? Y podrían emitir, por ejemplo, bonos. Si emiten bonos, igual se están generando pasivos financieros, porque la emisión de un bono no significa de manera alguna que el que compra un bono se está volviendo socio de la empresa. No es así. El que compra un bono no es otra cosa que un simple acreedor de la empresa. Le está prestando plata a la empresa a cambio de un préstamo, a cambio de una tasa de interés. Entonces figura como parte de un pasivo de largo plazo. En cambio, si una empresa emite una acción no es lo mismo que un bono. Una acción es un título participativo. Significa que cuando uno compra una acción, se está volviendo en accionista de la empresa. ¿Es una fuente de financiamiento? Sí, pero ya no de terceros, sino es una fuente de financiamiento propia. ¿Por qué? Porque esa acción figurará dentro de las cuentas del patrimonio neto. Entonces, las empresas cuando necesitan dinero pueden acudir a entidades financieras a prestarse y se generarán créditos donde los recursos financieros son entregados por parte de las entidades financieras para que la empresa vea en qué los destina. Pero también la empresa puede acudir a los mercados financieros en dos líneas. Una será vendiendo títulos valores que van a formar parte de sus pasivos. Es el ejemplo del caso de los bonos. Entonces, está vendiendo bonos, está consiguiendo plata. ¿En dónde? En un mercado financiero que se llama el mercado de valores. Pero al vender bonos, repito una vez más, está generando pasivos de largo plazo. Y los va a registrar en
en esa cuenta, en el pasivo no corriente. Pero si vende otro tipo de títulos valores, que en este caso ya no son bonos, sino son acciones, también está consiguiendo dinero en el mercado de valores, pero ya no a través de pasivos, sino a través de, decíamos, uno es generar pasivos a través de la venta de bonos y otro es generar dinero a través de cuentas del patrimonio neto. En este caso es la venta de acciones, ¿no? Entonces, en este caso, por la naturaleza de lo que se está emitiendo, por la naturaleza del activo financiero, podrán ser pasivos o podrán ser parte del patrimonio neto en función a lo que se está emitiendo. Si se emiten bonos, son pasivos, si se emiten acciones, son patrimonio. Pero en ambos casos, ¿dónde se está consiguiendo dinero? En los mercados de valores. Ya va a depender del tipo de título valor que ustedes vendan para ver si los registran como pasivo o como patrimonio neto. Pero lo importante es que una fuente de lograr dinero, de alcanzar a tener dinero, es participar en los mercados de valores vendiendo títulos valores. Una tercera forma de conseguir dinero que forma parte prácticamente de la segunda es lo que llamamos la colocación privada de instrumentos financieros. ¿Qué quiere decir esto? Significa que la empresa puede decidir emitir bonos, por ejemplo, o puede emitir también acciones de acuerdo a su estrategia empresarial. Y estos títulos valores pasan por todo el procedimiento de autorización que lo fija la ASFI. Eso sí, no hay manera de que se venda títulos valores que no estén autorizados por la ASFI. Y ustedes tampoco podrían comprar títulos valores que no hayan sido autorizados por la ASFI, ¿no? Esa es la validez legal que le da a un título valor. Entonces pasan por toda esa lógica de permisos, documentos, requisitos, condiciones que coloca el regulador para autorizar a una empresa para que proceda a vender títulos valores. Una vez que están autorizados estos títulos valores, la característica es de que estos títulos valores no van a ir a ser vendidos en un mercado que esté abierto al público en general. La característica de estos títulos valores es que ya tienen desde un principio quiénes son los que van a comprar estos títulos valores. Entonces, para vender los títulos valores, hay dos opciones que tienen los emisores. O los colocan en el mercado para que cualquier inversionista, no interesa nombre o apellido, sea de un grupo de inversionistas, sea de una determinada persona, son puestos a consideración del público en general y ese público en general tomará la decisión de comprarlos o venderlos, ¿no? Entonces, eso es colocar en el mercado de valores para que cualquiera que tenga el dinero decida comprarlos. Pero si los títulos valores desde su inicio se dice que no van a ser colocados al público en general, sino van a ser colocados para que un grupo de inversionistas predeterminados sean quienes los compren, entonces estamos hablando de esta denominación de colocación
privada de instrumentos financieros. Es decir, la empresa ya ha definido, ya ha tomado contacto para que estos títulos valores, sean los bonos, sean las acciones, no vayan a parar a manos de cualquiera, sino que ya tomó contacto con un grupo de inversionistas para que este grupo de inversionistas sean los únicos que compren los títulos valores. Entonces, a eso le llamamos una colocación privada. No es que se exima de toda la lógica, de todos los procedimientos, de los requisitos y condiciones que determina la ASFIL. Se tiene que pasar por todo eso. Pero una vez que la autorización ha sido dada por el regulador, estos títulos valores, en vez de ser vendidos de manera libre al público en general, son vendidos exclusivamente a aquellas personas que se hayan fijado en forma previa, se hayan puesto de acuerdo con la empresa emisora. No se vende a otros, solamente se venden a estos. Que en definitiva, igual, esa colocación o vendrá a ser un pasivo de largo plazo o vendrá a ser parte de su patrimonio neto. La diferencia es que este tercer grupo que estamos hablando de fuentes de financiamiento, simplemente tiene, a diferencia de los otros dos, que no participamos con el público en general, sino participan simplemente actores o demandantes o oferentes de dinero que han sido buscados exprofesamente, ¿no? ¿Y esto por qué lo hacen? Ustedes se preguntarán. Lo que pasa es que si, por ejemplo, yo decido vender acciones de mi empresa, uno puede comprar cualquier persona puede comprar, cualquier persona o empresa puede comprar mis acciones. Entonces, puede inclusive hasta mi mismo competidor comprar acciones a través de otra persona, ¿no? Y eso implicaría un riesgo de que se llegue a enterar mi competidor, mi principal competidor, cuáles son mis estrategias, etcétera, porque están comprando acciones en un mercado libre. Entonces, si yo quiero evitar, por ejemplo, de que ciertas personas o ciertas empresas se inmiscuyan en mis decisiones, entonces yo elijo y digo, y me pongo de acuerdo con gente o con grupos de inversionistas que yo conozca y les digo, mira, quiero emitir acciones, pero quiero que tú las compres. ¿Por qué? Porque yo los conozco, son parte de mi círculo, si quieren, de negocios, y sé que no forman parte de mis competidores. Entonces, puedo tener confianza de poder emitir esas acciones y saber de los que van a venir a la reunión de accionistas a enterarse de las estrategias que tiene la empresa, no va a ser el competidor, sino va a ser una empresa que goza de nuestra confianza o con las que podemos trabajar. Entonces, básicamente por eso son los motivos principales por los cuales uno colocaría o daría una colocación privada en vez de tener una colocación en el mercado abierto al público en general. Entonces, no vamos a hablar, no nos va a interesar hablar de fuentes de dinero relacionadas a créditos y a préstamos, que son, sin lugar a dudas, fuentes importantes con las cuales la empresa consigue dinero. No vamos a hablar de eso, ¿por qué? Porque en nuestra materia no nos interesa analizar préstamos. Lo que nos va a interesar es la otra forma de conseguir dinero, de acudir a los mercados financieros o de acudir a colocaciones privadas para conseguir dinero a través de la venta de los activos financieros, ¿ok? Pero no dejemos de lado que las empresas tienen como fuentes de dinero, pues, los pasivos financieros o préstamos o créditos que son otorgados a través de otro tipo de empresas. Digamos. Como parte de esas instituciones financieras,
las cuales nos dan créditos, etcétera, pues ya hemos hablado. Están básicamente la banca comercial, pues las mutuales de ahorro y crédito, las empresas de seguro, los fondos de inversión, etcétera, donde básicamente nos ofrecen tasas de interés activas si nos prestamos plata, pasivas si dejamos nuestra plata. También nos ofrecen otro tipo de servicios, como les decía hace un momento, la emisión de cartas de crédito, la emisión de pólizas de garantía, no pólizas de garantía, boletas de garantía, boletas bancarias de garantía, y que nos cobran una comisión por todos esos servicios que nos dan, ¿no? Entonces, eso es, digamos, toda esa lógica de instituciones financieras que nos ofrecen ese tipo de servicios. Y en nuestra carrera tenemos una materia que justamente eh, se dedica a explicarnos cuáles son los productos y servicios bancarios. Entonces, nos interesa mucho ahondar en este tema. Pero en los mercados financieros, aquí sí nos interesa tocar con mucho mayor detalle, porque aquí hablamos de la intervención básicamente de dos grupos de actores que intervienen en los mercados de valores y que vienen a ser los oferentes de dinero, los que llaman también agentes superavitarios, o los demandantes de dinero, o lo que se conoce también como los agentes deficitarios. Cuando hablamos de oferentes de dinero, cuando hablamos de superavitarios, significa que son inversionistas que están interesados en hacer trabajar su dinero y obteniendo un rendimiento. Entonces, pueden ser empresas, o pueden ser familias, o puede ser el Estado, quienes les sobra dinero y ese dinero lo quieren hacer trabajar. O en su defecto, cuando hablamos de demandantes de dinero, de agentes deficitarios, estamos hablando de empresas y personas que necesitan dinero para distintos fines. Por eso es que llamamos demandantes de dinero, que les falta dinero. Y obviamente, como necesitan dinero, están dispuestos a pagar un costo financiero por el uso de ese dinero ajeno, ¿no? Entonces, acá estaríamos hablando también de estos tres grupos de actores que intervienen en la economía, en los mercados financieros. Estamos haciendo referencia de que a la gente que le sobra dinero, a los ofertantes de dinero, están representados ¿por quiénes? Por tres segmentos, ¿no? Por las familias, por las empresas y por el Estado. ¿Y quiénes demandan dinero? También son los mismos grupos. Son las familias, son el Estado y son las empresas. Son los mismos grupos que van a requerir dinero. No digo que son las mismas personas, ni las mismas empresas. Son los mismos grupos. Dentro de esos grupos habrán las dos situaciones, ¿no? Los que demandan dinero y los que nos ofrecen dinero. Veamos cómo planteamos eso.
Bien, decíamos que aquí están las familias, que aquí están las empresas y aquí está el Estado. Como tres grupos de actores que ofrecen dinero. Y estos mismos grupos de actores demandan dinero. Entonces, cuando hablamos de familias desde el punto de vista de ser oferentes de dinero, significa que estas familias lo que hacen es básicamente ahorrar, ¿no? Las familias ahorran y si ese ahorro lo hacen de manera productiva, pues abrirán sus cajitas de ahorro, abrirán sus DPFs. Lo importante es que esos remanentes de dinero que tienen las familias, si quieren manejar de manera productiva, buscarán cómo hacer crecer su dinero, haciendo que sus ahorros los lleven a entidades financieras, a bancos, o también, en este caso, vayan a mercados financieros donde comprar títulos valores. Las empresas, por su lado, pues cuando están en el plano de oferentes de dinero, significa que tienen liquidez. Y como tienen liquidez, es decir, tienen mucha platita en sus cuentas bancarias, estas no las pueden mantener en cuentas corrientes sin que estén ganando nada, ¿no? Entonces buscarán dónde invertir ese dinero mientras no lo requieran y comprarán igual en los mercados financieros títulos valores con las cuales generar una rentabilidad. El Estado, a su vez, también ofrece dinero para poder, en ciertos sectores de la economía, incentivar su desarrollo. Por ejemplo, ofrecerá créditos en condiciones concesibles para las pymes, ofrecerá créditos blandos para agricultores, para artesanos, distintos planes con los cuales coloca dinero y apoya ciertos sectores productivos de la economía para que esto se desarrolle, ¿no? Entonces, estos tres actores, estos tres grupos de actores también trabajarán al otro lado como demandantes de dinero. Claro, no van a ser los mismos. Por ejemplo, a las familias que están ahorrando, las familias que les sobra dinero, no pueden en ese mismo plano ser las mismas familias que necesiten dinero, ¿no? O es el uno o es lo otro. No puede ser oferente y demandante una misma familia, será otra familia. Entonces, habrá otras familias que necesitan, qué sé yo, comprar viviendas, hay otras familias que quieren viajar, hay otras familias que necesitan plata para temas de salud, etcétera, ¿no? O para estudiar. Entonces, hay familias que necesitan dinero por otro tipo de razones. Hay empresas que necesitan dinero para invertir, para pagar sus gastos, para pagar impuestos, etcétera. Entonces, están ávidos de encontrar quién les da dinero para estos fines. Y el Estado también necesita dinero para pagar salarios, por ejemplo, de los maestros, jubilarios, etcétera. También demanda dinero por efectos inflacionarios para controlar la inflación. Y no es porque el Estado necesite dinero, sino lo que quiere es quitar dinero de la economía para que no haya presión sobre los precios. Y la mejor forma es emitir, por ejemplo, los habituales títulos, los bonos del Banco Central dirigidos solamente para personas, cuando se da y se pagan, por ejemplo, un segundo aguinaldo,
Para que no haya tanto dinero en la economía, lo que se hace es ofrecer este tipo de cosas como bonos. Pero el tema es que ahí el Estado sí se constituye en ese momento como demandante de dinero. O es el caso también de que a veces no hay plata en la tesorería, tenemos bajas reservas internacionales o los precios de los principales productos que exportamos están bajos, hace que tengamos poca plata en el tesoro. Y entonces procedamos a emitir títulos, valores como son las letras o pagarés del Tesoro General o del Banco Central, y ahí es el Estado quien demanda dinero, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de este mercado financiero, hablamos de estos tres grupos que intervienen nítidamente, sea como oferentes de dinero, como demandantes de dinero. Lo usual es que como oferentes de dinero, el grupo más importante siempre son las familias. ¿Por qué? Porque hay muchas familias que sus ahorros pueden ser no tan importantes, pero la gran ventaja es que son muchas, son múltiples las familias. Entonces, sumando esos ahorros de esas múltiples familias, el grupo que generalmente es el que genera más plata, que ofrece más plata en el mercado financiero, siempre vienen a ser las familias. En cambio, en el grupo de los demandantes de dinero, el grupo más importante que más demanda dinero es el grupo de las empresas. Porque las empresas, si bien son pocas, cuando se prestan mucha plata. No, no se van a prestar $1,000, se van a prestar 10,000, 100,000, $1,000,000. Entonces, normalmente en los mercados financieros, los que más plata demandan son las empresas, no así las familias. Las familias demandan también dinero, pero demandan en menos cuantía, ¿no? Demandan, qué sé yo, 1,000, $2,000, 100,000 para cancelar una vivienda. Es muy poco usual que una familia se preste $1,000,000, $2,000,000, $3,000,000. Es poco usual. Lo normalmente son las empresas que son el grupo más importante de demandantes de dinero. ¿Ok? Entonces, en los llamados mercados financieros se van a dar múltiples relaciones entre estos grupos que estamos hablando de oferentes y demandantes de dinero, sea a través de la intermediación directa de la que hablamos o sea a través de la intermediación indirecta. Pero lo importante es de que en los oferentes vamos a situar nuestra atención más en el grupo de las familias y como demandantes de dinero vamos a situar nuestra atención más en las empresas como aquellos que buscan dineros o importes de dinero más importantes que otros. Ok. Una segunda forma de dividir los mercados financieros, ya la primera la habíamos mencionado, ¿no? Mercados primarios y mercados secundarios. Una segunda la vamos a dividir en tres. Una segunda manera de segmentar o dividir los mercados financieros es hablar de un mercado de dinero, donde la principal característica para hablar de un mercado de dinero es que estamos hablando de operaciones de compra y venta de corto plazo. Es decir, operaciones de compra y venta que no rebasen un plazo mayor a un año. Cuando hablamos
de mercados de capitales, hablamos de operaciones financieras que contemplan un plazo mayor a un año. Entonces entramos en plazos de mediano y largo plazo. Y a ese lugar, a esas operaciones de mediano y largo plazo, son las que denominamos mercado de capitales. Una vez más, cuando hablamos de mercado de dinero, estamos hablando de operaciones financieras de corto plazo. Cuando nos hablan de mercado de capitales, estamos hablando de operaciones financieras de mediano y largo plazo, más allá de un año. Y un tercer componente va a ser los denominados mercados de futuros y mercados derivados, donde ahí estamos hablando de la concreción de acuerdos de compra y venta de activos financieros a futuro. Es decir, que se van a concretar a futuro. Entonces, la explicación de estos lo vamos a hacer con más calmita en la siguiente clase, estos denominados mercados futuros y derivados, que si bien viene a ser un tercer segmento o una segunda, que forma parte de la segunda forma de clasificar los mercados financieros, todavía no se haya desarrollado en nuestro país. Pero sí en el exterior ya este tipo de mercado de futuros tiene una larga data y tiene muchas ventajas que las vamos a explicar con mayor calma la siguiente clase.